Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias por estar en esta sesión, a las personas que están de manera presencial y también a las que están en manera virtual. Espero que esta plática sea de su interés. De lo que vamos a platicar hoy es de la importancia de considerar las exposiciones ambientales y en particular en mujeres embarazadas como un factor de riesgo para el feto en gestación. Bueno, quisiera empezar diciéndoles que la exposición a sustancias tóxicas en el ambiente es responsable del 16% de la mortalidad mundial. Y esto, como ustedes se podrán imaginar, no se distribuye de manera homogénea, puesto que se carga considerablemente en los países de bajos y medianos ingresos, al grado tal que el 92% de esta exposición ocurre en este tipo de países, lo que se ha denominado un problema de injusticia ambiental. Y esto, pues como ustedes se imaginarán, se debe al aumento de los procesos industriales, que ha resultado en una mayor exposición humana directamente por los tóxicos, y estos se reflejan en partículas en el aire, en los acuíferos y en los suelos contaminados. En particular, en el trabajo de hoy quisiera enfocarme en 4 metales, 3 de ellos totalmente tóxicos, que no tienen ninguna función en el cuerpo humano, que son el arsénico, el cadmio y el plomo, y como cuarto metal estudiaremos también el manganeso, el cual, como ustedes saben, es un metal esencial, pero cuando este se encuentra en cantidades elevadas es también tóxico. Estos 3 elementos, arsénico, cadmio y plomo, están considerados por la Organización Mundial de la Salud dentro de los 10 sustancias de mayor preocupación para la salud pública, encontrándose en aire, tierra, agua, contaminando alimentos y también en exposiciones ocupacionales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una mujer embarazada se expone a estos metales entran al cuerpo humano a través de la vía respiratoria, el tracto gastrointestinal e incluso por vía dérmica, y una vez que entran en el cuerpo de la mujer, traspasan la barrera fetoplacentaria, alcanzando el feto en importantes periodos de su desarrollo. Déjenme platicarle un poquito por dónde nos exponemos a estos metales. En particular el arsénico, las principales fuentes de exposición son el agua contaminada, y entonces a través del agua para beber, pero también cuando el agua contaminada por arsénico riega cultivos y en particularmente se ha detectado en el arroz. Asimismo, también una fuente de exposición importante es el tabaco, ocasionando efectos en la salud a nivel fetal, crecimiento fetal, en concentraciones elevadas malformación y también en el desarrollo cognitivo y memoria, problemas de función pulmonar, renal, cardiometabólica y en condiciones extremas incluso en mortalidad infantil. En lo que se refiere al cadmio, las principales fuentes de exposición a través de la dieta, en donde se encuentra en alimentos que fueron regados con aguas contaminadas, es presente en tabaco, en embutidos altamente contaminados por cadmio, y su efecto en la salud se manifiesta a través de disfunción renal, pulmonar, cardiometabólica, problemas óseos y se ha documentado también como un cancerígeno. En lo que se refiere al manganeso, lo encontramos en aire, agua, dieta, humo de tabaco, y sus efectos en salud se reflejan en salud renal, alteraciones en el neurodesarrollo, problemas en la función motora y cardiovasculares. El plomo, que ha sido uno de los metales más estudiados en México, dicho sea de paso, la primera intoxicación por plomo documentada en una revista científica que yo he encontrado en el mundo ocurrió en la Gaceta América de México en 1858, lo cual me llena de orgullo porque mi trabajo de ingreso se publicó ahí mismo también. Bueno, documenta que la principal fuente de exposición es el uso de barro vidriado con plomo, pero también se encuentra en otras fuentes como son las pinturas, los juguetes, los dulces, incluso algún tipo de maquillaje. Los efectos en salud son muy diversos, puesto que el plomo, partícula que se deposita en cualquier órgano del cuerpo humano, empieza a afectar su función y principalmente se ha documentado su función neurotóxica, afectando la inteligencia, el neurodesarrollo, la memoria, el comportamiento, pero también hay efectos a nivel riñón, hígado, hueso, crecimiento, bajo peso al nacer, amplios efectos reproductivos y daño cardiovascular.
Con todo esto, lo que les quiero transmitir es la importancia de pensar en estos metales como fuente de exposición durante el embarazo que pueden llegar al bebé en desarrollo. Por esta razón, lo que nos propusimos en este trabajo fue estimar primero las concentraciones de estos metales durante el embarazo en sangre de la madre y durante el parto, también en sangre de la madre y en sangre de cordón umbilical, con el fin último de identificar el embarazo como una ventana de oportunidad para prevenir los efectos tóxicos en la descendencia. Este trabajo lo desarrollamos en la Corte de Nacimiento Progres, que desarrollamos en el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con muchas instituciones en México, incluido el Instituto Nacional de Perinatología, el IMSS, la UNAM, la Universidad Iberoamericana. Y lo que hacemos nosotros fue estudiar a mujeres embarazadas que reclutamos en las primeras 12 semanas de gestación, las reclutamos en el periodo de 2007 a 2011. Los bebés nacieron en la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social y durante este periodo hemos recolectado información sociodemográfica, reproductiva, cuestiones asociadas al estilo de vida, pero también muchos biomarcadores, tanto en la madre como en la descendencia, que en particular un subgrupo de ellos son los que se utilizan para llevar a cabo este proyecto. De esta manera, lo que nosotros hicimos fue analizar las concentraciones de los metales en sangre de la madre durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, así como durante el parto, y analizamos también para estos metales la sangre de cordón umbilical. Consideramos que es un diseño de investigación muy bonito porque es un experimento natural. En la sangre de cordón umbilical no hay razón por la que haya arsénico, o la que haya cadmio, o la que haya plomo, y manganeso solo en cuestiones dentro de los valores de referencia, y entonces pues la única fuente de exposición por ubicuidad es la madre. El análisis estadístico que hicimos fue empezar por un análisis descriptivo, haciendo la distribución empírica de las concentraciones, para luego calcular las medias geométricas con sus correspondientes intervalos de confianza. La razón de utilizar medias geométricas es por la simetría de la distribución empírica, y luego lo que hicimos fue generar modelos lineares generalizados específicos para cada una de las variables de respuesta, atendiendo al tipo de distribución empírica de la variable de respuesta. Todos los modelos fueron ajustados por variables relevantes como son la edad de la madre, la educación, el hecho de si la madre fumaba o no fumaba, si estaba expuesta a tabaco de segunda mano, así como el índice de masa corporal pregestacional, que son variables documentadas asociadas a este problema. Los resultados son los siguientes. Primero quisiera empezar diciendo cuál es el porcentaje de muestras en donde se documentaron algún tipo de concentración de estos metales. ¿Por qué quiero hacer este énfasis de valores detectables? Porque, como decía antes, no hay razón para que un niño nazca con, por ejemplo, arsénico. De las concentraciones de arsénico encontramos en el 82% de la muestra valores detectables, 14% para cadmio, 99% para manganeso, como era de esperarse porque es un metal esencial, y 99% para plomo, en el cual no hay razón para que estuvieran estas muestras biológicas. Como ustedes pueden ver a continuación, tienen las medias geométricas y los correspondientes intervalos de confianza, pero me parece más interesante comentar el porcentaje de valores que están fuera de los valores de referencia. En el caso de manganeso, el 95% de las muestras en sangre de cordón umbilical estuvieron por arriba del valor de referencia documentado por la Agencia de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos, que es quien indica este valor. Por otro lado, en el caso de plomo, el 20% estuvieron por arriba de la norma 004, que documenta 5 microgramos por decilitro de sangre. En el caso de arsénico no tenemos un valor de referencia, por lo cual nos quedamos con el 82% como valor detectable en sangre de estos neonatos. Lo que ustedes pueden ver en esta tabla es el cambio porcentual asociado al valor intercuartílico, al rango intercuartílico de la madre, en relación al valor encontrado en el neonato. Lo que quisiera yo destacar aquí es que por bastante el metal más asociado con las concentraciones en el neonato fue el plomo, encontrándose un incremento del 46% asociado a la sangre de la madre en el segundo trimestre, el 55% asociado al incremento de un rango intercuartílico
de las concentraciones de la sangre en el tercer trimestre y lo correspondiente para la sangre de la madre en el embarazo del 66%. Esto no es sorprendente que haya esta tendencia, mayor asociación con las mediciones de la madre más próximas al parto, porque se ha documentado que el plomo en sangre tiene una vida media de aproximadamente un mes, lo cual no implica que el bebé no se haya estado expuesto en las primeras etapas de gestación. Vemos que en el caso de arsénico, la asociación más importante ocurrió en el parto, y esto se debe a que la vida media del arsénico en sangre es bastante corta. Por eso es que, consistente con el marco conceptual, el valor más asociado es el valor asociado a la sangre de la madre durante el parto. Y en el caso del manganeso hay una asociación menos fuerte en magnitud, significativa en todos los casos, por detectarse que es un metal esencial. En conclusión, lo que podemos decir es que la exposición a metales tóxicos inicia antes del nacimiento, empezando a afectar la salud del bebé en desarrollo. Este estudio pone en evidencia un problema de exposición a metales tóxicos que es relevante a nivel poblacional, no únicamente a nivel ocupacional como se había documentado. Se recomienda implementar un sistema de monitoreo en el país y es necesario desarrollar regulación para los tóxicos desatendidos a nivel poblacional. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Sea usted muy bienvenida a esta Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Comentarista, el doctor Camilo Ríos Castañeda, que había confirmado para estar esta tarde con nosotros, sin embargo, hace unos minutos avisó que no podía estar ni presencialmente ni a distancia, cosa que nos da muchísima pena. Sea usted muy bienvenida. El señor vicepresidente hará un comentario a su trabajo, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor.